Bueno, familia, bienvenidos al canal nuevamente. Como ya en su momento anuncié, les voy a comentar cómo fabricarnos lo que sería una interfaz, un controlador para la ATA 120 y así poder utilizarla con cualquier equipo de radio, ya que esta antena solamente viene preparada para el uso con Yaesu, algunos modelos como el 857, el 897. Y entonces, claro, con esta interfaz nos da la posibilidad de utilizarla, ya que la podemos sintonizar con cualquier tipo de equipo de radio. Para ello necesitaremos unas cositas que no son muy complicadas de conseguir, la verdad. Entre ellas tenemos una caja, ¿vale? Una cajita, esta tiene como aproximadamente 10-11 centímetros de largo. Necesitaríamos también un toroide de polvo de hierro, de estos que conseguimos, por ejemplo, en la fuente de alimentación de ordenador, nos viene bien. Unos metros de cable o hilo esmaltado de unos 0,75 milímetros. Yo creo que con unos 4 metros aproximadamente. Y luego aquí tendríamos, ya yo lo tengo montado, dos reguladores de corriente. Son, para ser exactos, el 7812 y el 7808, ¿vale? Son esos dos modelos. Y hay que montarlo en una rejilla de estas de enfriamiento. Aunque no vamos a estar mucho tiempo sintonizando, pero es conveniente que esté en una plaquita de estas radiadoras, ¿ok? Luego también nos haría falta, pues, 3 condensadores electrolíticos de 10 microfaradios, perdón, 10 microfaradios, 4 condensadores de 1,4 microfaradios, 2 kilovoltios, muy importante, 2 kilovoltios, o lo que es igual, 2000 voltios, ¿vale? 2 pulsadores para sintonizar la antena, 2 conectores PL hembra para luego conectar lo que es el equipo de radio. Uno iría al equipo de radio y el otro iría a la antena, a la ATA 120. Luego 2 terminales de estos pequeñitos para poder enganchar a la masa cuando tengamos el montaje realizado. Y si queremos, pues un poquito de termorretráctil por si en algún momento tenemos que forrar alguna conexión. Pues con esta lista de materiales empezamos lo que es el montaje del toroide, ¿vale? Comentarles que tenemos que fabricarnos un choque de radiofrecuencia de 100 microhenrios, ¿vale? Para ello necesitaremos de un aparato de medición. En este caso hay unos aparatos muy económicos, los podemos encontrar en AliExpress, en eBay, y con ello podemos medir cuántos microhenrios tendría nuestro choque de radiofrecuencia. Yo en su día compré este aparato, ¿vale? Es muy económico,
es muy sencillo de utilizar. Viene con su cable USB para conectarlo directamente a la corriente. No tiene batería, ¿vale? Y con este va más que bien. Suficiente para el trabajo que tenemos que realizar, que es simplemente la medición de los 100 microhenrios del choque. Bueno, ya tenemos la bobina terminada, unos 103,9 microhenrios, no es tampoco algo muy crítico. De los 2 metros de cable que utilicé para hacer la bobina, me sobró aproximadamente 1 metro, ¿vale? La cuestión aquí es tener el aparato para poder medir cuántos microhenrios tiene nuestra bobina. ¿Por qué? Porque cada toroide tiene su permeabilidad. Luego si el cable, pues por casualidad no es del mismo diámetro, porque es un poquito más pequeño, un poquito más grande, pues también nos va a variar. Entonces siempre hay que tener un medidor. Bueno, el siguiente paso sería conseguir unos disipadores de calor como estos que tengo aquí. Normalmente se consiguen en ordenadores. Y bueno, el siguiente paso sería perforar uno de esos disipadores y con unos tornillos autorroscantes, por ejemplo, atornillar los reguladores de voltaje. Si tenemos la oportunidad de que tengamos un poquito de pasta térmica, meterle en la parte de abajo un poquito de pasta térmica. Pues ya está montado todo el tinglado este que tenemos aquí, que ustedes estarán diciendo que qué demonios es esto, ¿vale? Pues esto es lo que está en el esquema, ¿vale? En el esquema que dejo al principio del vídeo. Siguiendo el esquema, nos tiene que salir algo parecido a esto. A ver, hay quien lo pueda montar en una placa porque le parezca mucho mejor, o que lo quiera montar de otra forma. Eso es lo de menos. La cuestión es que siga el diagrama tal y como está en el esquema del principio del vídeo. A ver, un concepto que pocas personas saben. Esto no se trata de invertir polaridades ni nada por el estilo, ¿vale? Esto consiste en que la ATA 120 necesita un voltaje para que la antena se retraiga y un voltaje para que la antena se estire. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en que uno de los reguladores, aquí ahora mismo tenemos el paso de corriente que alimenta los 12 voltios. Los dos reguladores lo que van a hacer es que van a transformar según cuál de estos dos pulsemos, pues va a dejar pasar o unos 8 voltios, que eso haría que la antena se recoja, y en el otro extremo unos 12 voltios, que lo que haría es que la antena pues aumentara su tamaño. Entonces nosotros tendríamos que tener el PTT activado con muy baja potencia, evidentemente, con 5 vatios es suficiente. Y claro, cuando nosotros veamos en el medidor de estacionarias que la ROE está 1.1 o el ajuste más cercano baja ROE, pues ahí dejaremos de pulsar el interruptor, o el de subida o el de bajada. Ahora mismo no sé exactamente cuál es el de subida y el de bajada, pero en cuanto conectemos y hagamos las pruebitas, pues a ver, estos condensadores que tenemos aquí consisten en que no haya unos retornos de corriente que vayan ni a la fuente de alimentación
ni que retorne hacia el equipo de radio. Aquí, por ejemplo, iría conectada la antena, ¿vale? Aquí es donde conectaríamos nuestras ATAs y aquí es donde conectaríamos el equipo de radio. Cuando nosotros le inyectamos corriente a través de estos dos pulsadores a la antena ATA 120, este condensador impide que esa corriente nos vaya al equipo de radio. Y esto que tenemos aquí, que es el choque de radiofrecuencia, es para que cuando nosotros estemos transmitiendo, pues que la radiofrecuencia no retorne hacia atrás y nos queme este circuito, ¿vale? Eso es en lo que consiste este esquema. Está todo muy bien calculado y está probado, evidentemente. Este es el segundo que hago. Tengo uno en el coche, lo tengo ahí fijo. Y este segundo, pues, lo hice para que ustedes vieran cómo se hacía el proyecto. Y ya veré lo que hago con él. Si lo deshago, si lo vendo, si lo reutilizo. La verdad es que es una pena. Bueno, no se asusten porque yo les voy a dejar al final del vídeo unas imágenes detalladas de cómo está todo este montaje, ¿vale? Aunque ya les comento que se tienen que fijar del esquema y no del tinglado que tengo yo aquí montado, porque aquí se pueden ustedes equivocar, ¿vale? Ahora voy a intentar conectar lo que es el multímetro y ustedes van a comprobar cómo fluyen las corrientes y cómo este condensador, que es muy importante, retiene la corriente para que no retorne al equipo de radio. ¿Ok? Venga, voy a montar esto en un trípode y vuelvo enseguida. Otra cosa que se me quedaba en el tintero. Evidentemente, esto no se alimenta del aire. Entonces, tenemos que conectarle un positivo y un negativo donde le damos una entrada de voltaje de 12 voltios. Puede soportar hasta los 13,8 sin ningún problema, que es el que alimenta el circuito para que luego nos haga lo que es el movimiento de la antena. Y como decía al principio, aquí no se trata de hacer un cambio de polaridad. En ningún momento una ATA 120 va a subir o va a bajar por un cambio de polaridad, como pasaría con los motores eléctricos. Estos pequeños motores que usted le cambia la polaridad y el motor actúa en un sentido o actúa en el otro. En este caso no, en este caso lo que actúa sobre la ATA 120 es el voltaje, ¿vale? Jamás debemos invertir la polaridad en una antena ATAS en este caso, porque directamente quemaríamos el driver que está dentro del circuito de la antena. Se trata de subir o bajar el voltaje. El driver que está dentro de la antena ya se encarga de gestionar el voltaje y él automáticamente sabe que cuando le está llegando un voltaje de 8 voltios tiene que bajar la antena y que cuando le llega un voltaje de 12 voltios él tiene que actuar y hacer elevar la antena para hacer el ajuste. Pero en ningún momento se trata de cambiar la polaridad a la antena, jamás. Destruiríamos nuestra antena en segundos, ¿vale? Así que tengan eso muy claro. Este proyecto es muy sencillo. Si se ponen con un poquito de calma, yo habré montado todo lo que es este circuito en 1 hora y media, 2 horas aproximadamente, teniendo mucho cuidado para no equivocarme, a pesar de que ya lo he hecho en varias ocasiones, pero conviene estar
precavido de que todo quede bien, y si queda bien a la primera, pues mejor, no tenemos que estar rectificando nada, y para eso no hay nada mejor que la paciencia. Si nos ponemos con calma, tenemos todos los componentes que hacen falta, que dejé al principio del vídeo en la lista, y nos ponemos en un sitio tranquilo, le digo que en 2 horas está terminado. No tiene usted que ser ingeniero en telecomunicaciones para poder hacer este circuito. De hecho, el circuito está realizado de una forma muy básica para no estar con esos trasteos de estar con una PCB. Funciona. Ya cuando lo tenga montado en su caja, lo mostraré y veremos el funcionamiento en directo con la ATA 120. Lo siguiente que les voy a mostrar es cómo funciona el circuito. Ya tenemos el positivo, o sea, el vivo, conectado al multímetro, y el negativo igual. Entonces, nosotros si pulsamos este pulsador, vemos cómo aumentó en el polímetro el voltaje, unos 12 voltios. Si lo suelto, pues se desconecta. Lo pulso, sube. Y en el otro, si pulso, sube el voltaje, pero solamente sube hasta 8 voltios. Si lo suelto, pues baja. ¿Cuál es el tema? Cuando nosotros queremos que suba la antena, tenemos que inyectarle los 12 voltios. Cuando queremos que el voltaje sea menor para que baje la antena, tenemos que pulsar el otro pulsador. Aquí la antena bajaría. Otra cosa que quiero que vean es si yo pongo el negativo en el otro lado, va a seguir funcionando igual. ¿Por qué? Porque la masa es común, es una masa común. Pero si yo lo pongo en el vivo, no va a hacer absolutamente nada, porque no le estoy inyectando corriente gracias a ese condensador que tenemos ahí, que es el que corta el paso de la corriente. Si yo cambio al otro lado, veréis que cuando yo pulso, la corriente se interrumpe sobre la marcha, baja el voltaje. No sé si lo ven bien allí desde ese lado. Cuando yo pulso, ¿ves? Da negativo. Inmediatamente corta la corriente. Y cuando pulso en el otro, que son los 12 voltios, pues lo mismo. No pasa la corriente. Corta la corriente. Por eso, la importancia de que este condensador que tengamos aquí sea de bastante capacidad para que no nos destruya el equipo de radio. ¿Ok? Pues nada, esto es el circuito, lo base para el tema de poder manejar la ATA 120 con cualquier equipo de radio. Ya ahora cuando lo termine de montar en la caja, pues se lo mostraré. Tengo que desmontar todos estos conectores para poder colocarlos en la caja. Está todo colocado provisionalmente. Las masas están cogidas provisionalmente, pero todas las masas van a una misma masa común. Todas las masas van
aquí, a la masa común. Y luego lo que es los vivos, pues van en las posiciones como hemos podido ver en el esquema. Bueno, y aquí por fin el montaje final. La caja con sus dos pulsadores, subida y bajada. Lo que es los conectores PL para la antena y el transmisor. Y el montaje interior de la cajita ha quedado así. ¿Ok? Al principio es un poquito tedioso meterlo en la caja porque no sabes qué posición va a adoptar, pero una vez está todo bien cotejado dentro de ella, queda perfecto, como lo podemos ver. Ok, ya está comprobado. Ahora solamente falta ponerle la caja, ponerle la tapa, ponerle sus tornillitos con su gomita y hacer la prueba final en el coche, a ver qué tal. De todas formas está comprobado, como hicimos con el polímetro, pues mirando los voltajes ya sabemos que está funcionando. Y aquí tenemos bastante cable, ya lo cortaré según lo que me haga falta para alimentar el interfaz.